que produce mayores ingresos. Todas cuestiones que nos sirven para ver cómo está plantada esta organización y si nosotros somos capaces de tomar esta labor de auditoría o no. ¿Bien? Una vez que tenemos toda esta recopilación de información lista, ¿sí? Que corresponde a lo que es en el proceso de auditoría la etapa preliminar, la planificación preliminar, vamos a saber si podemos firmar o no este contrato de auditoría. ¿Sí? Hasta acá me escuchan, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, como habíamos dicho, la naturaleza de auditoría era un contrato de obra, ¿sí? Que define el vínculo de cliente-auditor. Las características comunes, como en cualquier otro contrato, van a ser la bilateralidad, o que sea bilateral, mejor, suena mejor, por estas partes que decíamos de cliente-auditor. Va a ser oneroso porque se va a estipular un honorario, ¿sí? Por la tarea realizada, que ahora vamos a ver cómo se va a calcular ese honorario. Va a ser consensual, es decir, que en el contrato se van a poder pactar todas las cláusulas que hagan a un mejor funcionamiento posterior de este vínculo, ¿sí? Entre el cliente y el auditor. Y va a ser conmutativo porque se va a intentar mantener la igualdad entre lo que se da, que sería el servicio de auditoría que se presta, y lo que se recibe, que serían los honorarios pactados, ¿bien? La normativa que lo rige es el Código Civil y, como bien decíamos, no tiene una normativa específica, sino que se encuadra dentro de otro contrato ya preexistente. Eh, el contrato es importante también porque nos va a definir cuál es la responsabilidad profesional y civil y en algún que otro caso responsabilidad penal, ¿bien? En cuanto a la responsabilidad civil, vamos a tener responsabilidad civil contractual que va a derivar del justamente incumplimiento de las pautas que se establezcan en este contrato, así que fíjense que es bastante importante. Y el producto de este contrato va a ser el informe del auditor, ¿sí? Como dijimos. Bien. ¿Cuáles van a ser los objetivos de este contrato de auditoría? Condicionar y clarificar la relación con el cliente, porque, como habíamos dicho, va a ser consensual y vamos a poder pactar y establecer todo lo que nos parezca importante o relevante aclarar, ¿sí? Además, se va a determinar el encuadre jurídico del trabajo de auditoría, ¿sí? Lo que le va a dar un peso relativo mayor en cuanto a lo que es la responsabilidad. Se van a detallar y describir las tareas para evitar cuestiones sobreentendidas, ¿sí? Cualquier situación que nos parezca importante respecto de cómo va a trabajar el auditor se debería explayar y exponer dentro del contrato. Se va además a ubicar el trabajo del auditor en lo que es tiempo y espacio. Esto quiere decir que se va a tener que determinar fecha de inicio y fecha de fin de las labores de auditoría y fecha de, además, la entrega del informe, es decir, cuánto va a extenderse esta relación contractual, ¿sí? Y respecto del espacio, se va a definir particularmente las cuestiones de si el auditor necesitará un espacio dentro de esa organización cuando vaya a hacer las visitas técnicas de revisión y si además va a disponer de otros espacios que van a ser albergados por el mismo auditor, sea en su casa, en su oficina, como para proseguir con las tareas. Esto es importante que quede aclarado y determinado porque en el caso de que el auditor requiera espacio físico dentro de la organización, que en general sucede, el ente va a tener que hacerse cargo de esta situación y promover ese espacio, ¿bien? Y luego respaldar el alcance de lo que es la responsabilidad del auditor, como decíamos recién. Bien. Respecto de los términos del contrato, estos se van a consensuar junto con la organización y lo primero que vamos a hacer como auditores es reunirnos con la gerencia, ¿sí? O con algún miembro del directorio o con algún funcionario de rango similar, es decir, que pueda estar autorizado a tomar decisiones, ¿sí? Con quien podamos, digamos, pactar las condiciones del contrato. Por otro lado, es importante, decimos, identificar las expectativas del cliente. ¿Por qué? Porque como definición de la auditoría, nuestro trabajo de auditores va a ser
exponer una opinión respecto de la razonabilidad de lo que encuentro en la práctica, ¿no? De los estados contables y de cómo está la información contable del ente respecto de lo que me dicen las normas contables profesionales. En ese caso, voy a omitir una opinión, ¿sí? Cualquiera la que sea. Y esto, como efecto colateral o como efecto secundario, puede generar una mayor confiabilidad en la información para los usuarios, para los terceros, ¿sí? Para el resto de los usuarios de la información. Entonces, es importante identificar las expectativas del cliente porque más que nosotros opinar respecto de la información contable, no podemos hacer. Muchas veces surgen confusiones respecto de que el cliente piensa que podemos certificar o otorgar alguna validación o verificación o certificación y nosotros eso no lo hacemos, ¿no? No a priori en una auditoría de estados contables, ¿bien? Entonces es importante que eso quede claro. Luego, bueno, en función de evaluar las expectativas, es más o menos lo que les contaba recién, y asegurar el entendimiento de las responsabilidades de la gerencia. Esto también es clave cuando estamos diseñando el contrato, porque un contrato establece derechos y obligaciones para ambas partes, ¿sí? Como es mi obligación como auditor desempeñar mi labor en tiempo y la forma que nosotros decimos, también va a ser un derecho para mí como auditor que, por ejemplo, la gerencia me entregue la información que yo solicito en tiempo y forma. Entonces, es básico y es clave dejar muy bien en claro cuáles son también las responsabilidades que tiene el ente o la gerencia del ente. Como por ejemplo, bueno, algo que parece obvio, pero guarda relación con la preparación de los estados, el diseño y la implementación del control interno y, lo más importante, la provisión de información completa al auditor. En este sentido, nosotros decimos que el auditor tiene derecho al acceso de información irrestricto, ¿sí? Quiere decir que la organización debe, de alguna manera, coordinar los medios, ¿sí? O promover los medios esenciales para que el auditor pueda tener la información que necesita en tiempo y forma y que no haya eh, tiempos ociosos, ¿sí? O dificultades. ¿Hasta acá todo bien? ¿Se entiende? Cualquier duda me frenan, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, se entiende, profe. Sí. Yo, porque tengo miedo, hoy se cortó y tengo miedo de no tener feedback y que no estén. Bien, esto ya lo charlamos. Bueno, oportunidad de contratación. Es importante que, más allá de que se pueda hacer en cualquier momento, es importante o es muy recomendable que el contrato se dé antes de la finalización del ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos auditoría, digamos, a ejercicio económico vencido, podríamos decir, o año vencido. Entonces, la idea sería que antes de terminar ese ejercicio económico que vamos a realizar, ya esté el contrato listo para evitar tiempos muertos, ¿sí? Esa es la oportunidad de contratación. Respecto de la comunicación con el cliente, es decir, con el ente, nosotros vamos a estar en constante comunicación, vamos a estar comunicados en el momento en que damos o que llevamos a cabo el proceso de auditoría y fundamentalmente cuando finalice este proceso de auditoría, ¿sí? Eh, para aclarar cuestiones, para pedir información. Y esta comunicación con el cliente se puede dar de manera formal e informal. En cuanto a la formalidad de la comunicación, podemos escribir correos electrónicos, mandar memorandos, que es aún más formal, establecer notas o cartas a la gerencia pidiendo esclarecimientos sobre cuestiones importantes. Y después tenemos también la comunicación informal que puede darse vía telefónica o por chat, por charlas. Eh, Esto va a suceder, como les digo, durante todo el proceso de auditoría y quizás se puede llegar a intensificar cuando terminemos de relevar o analizar la información, ¿sí? Es importante decir que la comunicación formal, cuando hablamos de por ahí todo lo que es memorando, cartas a la gerencia o notas con pedido de aclaraciones, va a formar parte de nuestros papeles de trabajo, ¿sí? Que son nuestras evidencias, que ya las vamos a ver ahora en un ratito. Bien, a este contrato, ¿sí? O a este documento que acompaña lo que es el contrato, lo vamos a llamar carta de contratación o carta compromiso, ¿bien? Es un documento que va a acompañar al contrato y que va a establecer todos
todas las pautas y todos los acuerdos que nosotros vamos a consensuar en el contrato, ¿sí? Vamos a decir que esto es indispensable para un nuevo cliente, porque básicamente cuando nos empezamos a conocer con una organización que vamos a establecer una relación contractual, tenemos que dejar todo debidamente detallado y esclarecido. Pero no va a ser vital cuando nosotros hagamos auditorías en periodos sucesivos, simplemente en ese caso con realizar algún ajuste o en alguna nota o en alguna documentación particular, sería suficiente, por decirlo de alguna manera, salvo cuestiones particulares que ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que va a contener esta carta de contratación? Bueno, claramente el destinatario, ¿sí? Es decir, quién es la otra parte o la contraparte del contrato, el alcance del trabajo, es decir, qué es lo que vamos a auditar, qué se pretende, cuál es el propósito, cuál es el objetivo de esa auditoría, ¿sí? Que es justamente emitir una opinión respecto de la razonabilidad de esos estados contables a revisar con las normas contables, el encuadre normativo y el marco contable que vamos a utilizar, es decir, cuáles son esas normas, las limitaciones de la auditoría y los riesgos que podemos tener en la auditoría, es decir, dejar muy en claro que nosotros vamos a realizar un examen de información sobre bases selectivas en función de un muestreo que vamos a aplicar y que por lo tanto podemos tener el riesgo de no detectar algunos errores porque no estarían contenidos en el muestreo, ¿sí? Es lo que puede pasar. Además de siempre el riesgo el riesgo muy subjetivo en auditoría, que es el riesgo del auditor, de no detectar ciertos errores, ¿bien? Formas y distintas clases de opinión del informe breve, ustedes ya lo van a ver, perdón, en una clase particular, pero el informe de auditoría que nos puede tocar puede tener 4 tipos de opiniones, ¿sí? Puede tener una opinión favorable, una opinión modificada, es decir, que tiene ciertas observaciones, pero que sigue siendo de alguna manera semifavorable, una opinión adversa, que es todo lo contrario, es cuando no se Flor, puede... Sí. discúlpame que te moleste. Yo me tuve que volver a conectar porque se había cortado. Me tuve que conectar en el celular. Te digo por si a algunos chicos le pasó lo mismo. A mí se A me... ver, eh, tuve a que ver. conectarme y volver. Tuve que salir y volver a entrar. Bien, a ver el resto. Si no sé si me escuchó o se perdió para todos. Sí, profe, se cortó. Yo me tuve que volver, estaba en la computadora y me tuve que volver a conectar en el celular porque no. ¿Algunos que no se les haya cortado? ¿O fueron No, a todos se a cortó? mí, a mí no No, se me profe, cortó. A mí no no, se a me mí no se me cortó. cortó. No, tampoco se me cortó. Bueno, bien. Ahí está. Gracias por avisar igual, por las dudas. Bueno, Dale. bien. Estamos viendo cuál es el contenido de lo que se va a establecer como carta de contratación o el documento que acompaña el contrato. Entonces dijimos, destinatario, alcance del trabajo, objetivo de la auditoría, es decir, para qué se va a hacer, las normas contables que vamos a aplicar, la responsabilidad de los administradores, ¿sí? Recapitulamos con esto, retomamos diciendo lo que habíamos dicho anteriormente, esta responsabilidad de la gerencia, ¿sí? De este contrato con derechos y obligaciones para ambas partes, es dejar muy en claro cuáles van a ser las responsabilidades para los administradores, ¿sí? O para la organización en general. Las limitaciones de auditoría y los riesgos, habíamos dicho, esto de que trabajamos en función de bases selectivas, que tenemos riesgos de no detección, ya sea por el muestreo o sea por el mismo trabajo del auditor. Formas y distintas clases de opinión del informe breve, nos habíamos quedado ahí, les estaba explicando que tenemos 4 posibilidades de opiniones, esto lo van a ver en una clase dedicada exclusivamente a esto, pero para anticiparles tenemos una opinión favorable, una opinión modificada, una opinión adversa y una abstención de opinión. Entonces, las tenemos que dejar en claro como para que la organización, ¿sí? O que la persona que lee el contrato sepa que está dentro de nuestras posibilidades. ¿Bien? Por otro lado, hay que dejar en claro el tema del acceso irrestricto a la información por parte del auditor, ¿sí?
es decir, buscamos una confirmación de cooperación del personal, una buena predisposición, más allá de las cuestiones que pueden surgir en la práctica, buscamos una predisposición por parte del personal a otorgar la información al auditor en el momento en el que el auditor la necesita, ¿sí? Porque muchas veces lo que nos pasa a las personas que trabajamos en auditoría es que se solicita información con la debida antelación y demás, y las personas que tienen que otorgar esa información quizás demoran, y eso hace que se demore todo el proceso de auditoría y nos puede llegar a complicar luego también en lo que es la fecha de entrega del informe, ¿bien? Y si nosotros no cumplimos con la fecha de entrega del informe del auditor, podemos estar cayendo en un incumplimiento contractual que puede derivar en una responsabilidad civil, ¿bien? Entonces, fíjense lo importante que es este tema del acceso irrestricto a la información y la oportunidad del envío de información. Además, vamos a poder incorporar en este contrato otros elementos que el auditor puede llegar a necesitar, como hablábamos, lo del espacio físico y lo del tiempo y la oportunidad de la información. Vamos a dejar en claro si el auditor va a necesitar colaboradores, es decir, si va a requerir de un equipo de trabajo que lo respalde, porque muchas veces lo que sucede es que nos quiere contratar una empresa, ¿sí? Que tiene una actividad muy específica, muy particular, de la cual los contadores no tenemos por qué tener información técnica y específica, y por ahí es necesaria para entender el proceso particular de productivo o de venta. Entonces, en ese caso, podríamos contratar a un especialista, ¿sí? Que forme parte de nuestro equipo de auditores y también a otros contadores auditores para poder dividir el trabajo de auditoría en las horas que necesitamos. En ese caso, lo tenemos que dejar establecido por contrato también. ¿Quiénes van a conformar el trabajo de auditoría y en qué funciones o qué roles? Luego también el compromiso de la dirección de proveer la carta de representación, ¿sí? Que es como una Perdón, carta. perdón, Flor. Siempre el auditor siendo de forma independiente, no en Sí, relación de dependencia. no, siempre hablamos de auditoría externa. Externa, perfecto, perfecto. Yo Por eso, quería aclararlo bien por el tema que por ahí va confusión. Cuando dijiste dentro de la empresa que contraten que forme parte del equipo de trabajo a eso. no, claro, estoy hablando del equipo que se hace el auditor para poder auditar. Digo, el equipo de auditores. Por ejemplo, no sé, puede haber un equipo de 4 auditores, uno que sea especialista en informática, otro que sea especialista en el proceso productivo que hace la empresa. Imagínense, no sé, no sé, sintetizan químicos para hacer, no sé, inoculantes, por ejemplo. No, Sí. bueno, inoculante justo no sería químico, es biológico, pero bueno, no importa. Quiero decir, si hay una materia específica de la que el auditor no tiene conocimiento total, puede valerse de cierto equipo experto para que forme parte con él de esa auditoría, ¿sí? Siempre Ah, hablando de una auditoría externa y que no forma parte de lo que es la planta personal de la institución, porque si no, no estaríamos haciendo un contrato, ¿sí? está, está. Bien, Gracias. no de nada. Y por último nos quedó el monto de los honorarios estimados o definitivos, más cualquier otro gasto que sea necesario incluir en el contrato, como por ejemplo gastos, si es necesario que el auditor se traslade de un lugar a otro, ¿sí? Si hay diferentes plantas, diferentes sedes, diferentes desagregaciones de sectores o de la misma institución, también se incluirían los cálculos por viáticos, ¿bien? Esto de los honorarios ahora lo vamos a ver, pero también es bastante específico y lo tenemos que dejar en claro en el contrato, por supuesto, porque es lo que después el auditor va a tener que facturar en el momento de la auditoría. Bien. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta es la relación con el auditor interno, en el caso de que el ente presente una unidad de auditoría interna. Pueden trabajar en conjunto, ¿sí? La auditoría interna con la auditoría externa, porque la auditoría interna o el espíritu de la auditoría interna es hacer un relevamiento de lo que es el control interno. Y el auditor externo tiene que validar ese control interno, ¿sí? Ya después van a ver muy bien para qué. Hay una clase que es toda de control interno. Entonces, si hay auditoría interna, quiere decir que el control interno está validado.
Entonces, el auditor externo puede trabajar en conjunto y coordinarse con una dinámica de trabajo fluida para tener esta información del control interno. Luego también se va a estipular la fecha de inicio de trabajos y la fecha de fin de trabajo, ¿sí? Tanto de trabajo de campo, de labor de campo, como de fecha de entrega de estados contables. Además se va a especificar cuál va a ser la fecha de entrega de información al auditor, esto es relacionado a lo que les decía anteriormente sobre la oportunidad de entrega de información al auditor, ¿sí? Para evitar tiempos muertos y tiempos ociosos y que se nos demore y se nos retrase después a nosotros como auditores todo el proceso siguiente. Y va a incluir claramente la firma por las partes, que es lo que le da validez a ese contrato, ¿sí? Bien, hasta acá todo lo que es contenido. ¿Alguna duda respecto de esto? No, de mi parte no. ¿Todo claro? Todo claro. Bien, perfecto. Seguimos. Esto ya se los dije. Lo de auditorías recurrentes, no es necesario hacer una carta de contratación nueva, sí por ahí ajustar lo que sea preciso ajustar. En el caso de que haya un ajuste simple de honorario, se puede realizar una nota o alguna que otra modificación de algún punto se puede hacer por una nota y no hacer toda una carta de contratación nueva. Salvo ciertos casos, como por ejemplo estos que tenemos acá, puede pasar que cambien los directivos o los administradores de la organización que nosotros venimos auditando hace años sucesivos, entonces en ese caso quizás sería adecuado hacer una carta de contratación nueva. Mismo esto cuando el cliente no comprende el objetivo y los alcances del trabajo, por lo mismo puede haber habido un cambio de funciones o de roles. Modificación de ciertos términos emergidos de las normas, ¿sí? Cuando por ahí se cambia la normativa de base y es necesario aclarar ciertas cosas. Cambios en los negocios del ente, es decir, por ejemplo, imagínense que la organización a la que venimos auditando desde hace años quizás agrega unidades funcionales u operativas o establece más actividades primarias, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí habría que revisar los términos de contrato porque nos llevaría más tiempo, quizás dependa también de nosotros que contratemos más personas especializadas en cierta actividad, como decíamos antes. Esto que también les comentaba de los cambios en el directorio o en la gerencia o de administradores. Modificaciones en los términos monetarios, modificaciones, digamos, sustanciales, ¿no? Que haya que hacer un recálculo y ahí sí, por ahí sería conveniente hacer una nueva carta de contratación, o cambios en el marco contable y en la normativa contable, ¿sí? De todas maneras, esto, cada vez que el auditor lo considere, va a ser una nueva carta de contratación. Simplemente que muchas veces cuando no hay grandes modificaciones se puede mantener la que teníamos y simplemente hacer un ajuste. ¿Bien? Bien. Respecto de honorarios, vamos a decir que los honorarios se pactan sobre la base del justo precio por la labor realizada. El cálculo va a corresponder a la relación de lo que es el tiempo, que en auditoría lo llamamos hora auditor, más el personal que esté involucrado en la tarea de auditoría. Ya les comentaba recién, si hay un equipo de auditores que sustente esta auditoría y no sea una sola persona, los costos en los que se vea empapado este auditor, por ejemplo, de traslados u otros viáticos, también se van a incluir, y cualquier otro gasto o costo que el auditor considere pertinente, ¿sí? La base va a ser el valor hora por tiempo en horas, que es esto de la hora auditor que les comentaba, sobre un prorrateo de costos fijos. Pero lo que sí es pertinente aclarar es que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas establece un mínimo a cobrar por auditoría, ¿sí? Que después de ahí para arriba el auditor puede cobrar lo que quiera, siempre desde un lugar ético y moral, lo que quiera y siempre que el cliente acepte pagarle lo que el auditor propone, ¿no? Pero la mínima la establece el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En función de módulos que se van actualizando periódicamente o frecuentemente por el mismo consejo y que va a establecer
esa base de módulos se va a establecer también en relación a los activos, pasivos e ingresos de la organización que vamos a auditar, ¿sí? Es decir, en función de activos, pasivos e ingresos más complejos o más altos, vamos a tener un mayor cobro, ¿no? ¿Cómo se va a configurar esto? Bueno, el procedimiento para utilizar la escala de módulos que establece el Consejo Profesional de Ciencias Económicas va a ser, primero, calcular la base en módulos. La base en módulos se calcula teniendo como datos, esto que les contaba recién, los activos, los pasivos y los ingresos de la empresa que vamos a auditar, ¿sí? A eso se lo divide por la mitad, es decir, vamos a tomar la mitad de esos activos, pasivos e ingresos, ¿sí? Y lo vamos a dividir por el módulo vigente, por el valor del módulo vigente. Determinada la base en módulos, se va a ubicar en la escala para establecer la cantidad del honorario en módulos, ¿sí? Y multiplicando la cantidad de ese honorario en módulos por el valor del módulo de ese momento, se logra el honorario mínimo. Esto no, igual no se preocupen, es un cálculo bastante simple, que muchas veces hasta se puede hacer online. Pero sí decirles que la información más actual que tenemos es que a partir del 1 de enero del 2021, el honorario, eh, el módulo, perdón, el valor del módulo es de 1.570 pesos establecido por el Consejo, ¿sí? Para lo que es auditoría. Entonces, si supónganse que a nosotros esa mitad de activos, pasivos e ingresos nos da, bueno, X monto, se nos ubica en una escala que establece el Consejo Profesional y nos dice que la base en módulos es de X pesos, lo multiplicamos por 1.570 y nos da el monto a cobrar mínimo por esa auditoría, para esa empresa, ¿bien? Recuerden, es la mínima. Después de ahí para arriba, el auditor podrá decidir lo que quiera proponer cobrar y el cliente podrá aceptar o no, ¿sí? Respecto de lo que es la finalización del contrato de auditoría, se puede finalizar porque transcurrió el tiempo, entregamos el informe y final, o sea, finalizó de manera natural y común, o se puede también finalizar por diferentes causas de rescisión, ¿sí? Algunas tareas del auditor que vulneren la independencia, con lo que ya saben ustedes de la independencia que vieron la clase pasada, la imposibilidad de cumplir con la carga horaria, es decir, asumimos el contrato, eh, pensamos que nos iba a llevar X tiempo, hicimos mal un cálculo o nos fuimos complicando de trabajo y no podemos en este momento cumplir, o por decisión unilateral de alguna de las dos partes, tanto del ente como del auditor por X motivos. Lo ideal, lo ético, es que se avise con anticipación sobre la rescisión de este contrato, ¿sí? Porque además ustedes saben que estamos sujetos a lo que llamamos responsabilidad civil contractual, que es el incumplimiento justamente de este elemento. Entonces podemos llegar a tener penalidad. Pero bueno, puede haber causas mayores que impliquen una ruptura abrupta y en ese caso se deberán asumir las consecuencias. Pero bueno, esto es más o menos todo lo que tenemos de contrato, ¿sí? Lo de contrato lo aborda también Montanini, lo aborda Montanini en realidad, así que de ahí lo pueden leer. No sé si hay alguna duda respecto de esto. ¿Les quedó alguna duda de algo de las filminas que quieran consultar? No, no. Profe, sí, ¿podrás volver a explicar cómo se calcula el honorario en base a los módulos? Sí. El honorario en base a módulos se va a calcular, nosotros vamos a tener como base los activos, el pasivo y los ingresos de la empresa que nosotros vamos a ir a auditar, ¿no? Esto lo vamos a dividir por la mitad, es decir, nos vamos a quedar con la mitad de toda esa masa de activos, pasivos e ingresos. ¿Bien? Una vez que tenemos esa mitad, el Consejo Profesional establece una escala, ¿sí? Una escala que te dice, bueno, de tanto a tanto, de tanto a tanto, y establece rangos. Entonces, nos vamos a ubicar en el rango que nos resulte de la sumatoria de activos, pasivos e ingresos, de la mitad de esa sumatoria, ¿no? Nos vamos a ubicar en el rango que nos corresponda y lo que vamos a hacer es sacar la base en módulos, ¿bien? Nos va a decir el Consejo Profesional cuál es la base en módulos. Eso quiere decir
Por ejemplo, te doy un ejemplo, que vas a poder cobrar, no sé, 3.000 módulos. Y el módulo va a ser un valor que el mismo consejo va a ir actualizando año a año, que es estos 1.570, creo que les dije, que estaba a partir del 1 de enero del 2021, 1.570 pesos. Ese va a ser el cálculo resultante del honorario mínimo, pero tengan en cuenta que es mínimo el honorario. Ustedes desde ahí para arriba, en función de su expertise, de su equipo de trabajo y de su tiempo, pueden aplicar el honorario que ustedes quieran, ¿sí? Estoy chupando el cable, discúlpenme. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Bueno, bien. ¿Alguna otra duda respecto de esto? No. Bueno, bien, les voy a entonces compartir la presentación de papeles de trabajo. Bien. ¿Ahí están viendo? Sí. Sí, Bueno, bárbaro. Bueno, bien, vamos a hablar de los papeles de trabajo, que son todas las evidencias que va a ir reuniendo el auditor en las diferentes etapas del proceso de auditoría. Para que ustedes sepan, igual van a tener una clase, ¿sí?, que habla de las etapas del proceso y que es todo proceso de auditoría, pero las etapas son 4. Tenemos la preplanificación o planificación preliminar, la planificación, la ejecución y la conclusión. Bien, entonces, el auditor va a ir juntando evidencias durante las 4 etapas, ¿bien? Más allá de que haya una de ellas, que es la ejecución, donde vamos a aplicar estrictamente los procedimientos de auditoría y se van a juntar mayor cantidad de evidencias. Pero durante las 4 van a coexistir la aplicación de las evidencias. Entonces, vamos a decir que los papeles de trabajo son las evidencias respaldatorias del informe final que va a desarrollar el auditor, debidamente registradas, ¿sí? Es la información que el auditor considera válida y suficiente para poder respaldar su informe. Recuerden que nosotros en la primera clase de auditoría hablábamos de elementos de juicio válidos y suficientes. No sé si lo recuerdan. Pero estos elementos de juicio válidos y suficientes, que son las evidencias, las vamos a reunir como papeles de trabajo, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes tipos, hay algunos que va a desarrollar el auditor, hay otros que nos van a venir como copias de evidencias del ente, ¿sí? Pero todos ellos van a conformar la validación de las evidencias que nosotros como auditores tenemos para que justifiquen el trabajo que hacemos. Bueno, por acá lo último dice que suelen estar conformados no solo por papeles propiamente impresos, sino también por archivos informáticos generados por distintos sistemas. Hoy por hoy, la realidad es que cuando hacemos auditoría utilizamos muchísimo hojas de cálculo tipo Excel, algunos archivos Word y también copias y, bueno, nada, copias digitalizadas, escaneadas y demás. Pero no hacemos tanto papel de trabajo en papel, básicamente. Bien, según la RT, los papeles de trabajo refieren a programas escritos, ¿sí? Nos dice que los programas escritos con la indicación de su cumplimiento y las evidencias reunidas por el auditor constituyen el conjunto de papeles de trabajo. Bien, entonces, programas escritos y evidencias reunidas, que era esto lo que les comentaba de la información respaldatoria. ¿Cuáles son los objetivos de estos papeles de trabajo?
Uno de los objetivos es presentar evidencia, ¿sí? Tener la justificación de la labor y de que desempeñó sus tareas. Fíjense que cuando hablábamos de contrato decíamos que una de las causales por las que se podría activar la responsabilidad civil era por incumplimiento de contrato, ¿sí? Y el incumplimiento de contrato también forma parte que el auditor no desarrolle las tareas que detalló en el contrato que iba a desarrollar. Entonces, teniendo los papeles de trabajo que justifican esa labor, no tendríamos por qué preocuparnos, tendríamos la evidencia respaldatoria de esas tareas que llevamos adelante. También por una cuestión de orden y de estructura, ¿sí? Nosotros a lo largo de este proceso de auditoría que yo les comentaba, vamos a desarrollar diferentes investigaciones o revisión de información que puede estar estructurada en diferentes subprocesos, ¿no? Entonces, llevar los papeles de trabajo de una manera ordenada también nos da como cierta planificación a seguir, ¿bien? Luego también nos puede dar un orden de supervisión, ¿sí? Porque nosotros vamos desarrollando y llevando a cabo procedimientos de auditoría y al finalizar podemos hacer una revisión o una supervisión e ir detectando observaciones que muchas veces después tenemos que conciliar, ¿sí? Porque hasta nos suele pasar que detectamos las mismas observaciones en diferentes procedimientos aplicados, ¿sí? Que van a conllevar a diferentes papeles de trabajo. También nos sirve para exámenes futuros. Es muy común que de un año a otro, si yo soy el mismo auditor de la empresa, vuelva y revise qué es lo que había pasado el año anterior, ¿sí? Entonces el papel de trabajo es útil para realizar este tipo de control también, un control cruzado de año a año. Y bueno, como información útil, por supuesto, ¿no? En condición básica. Bien, entonces, estos papeles de trabajo tienen o conllevan una importancia en función del trabajo en sí y, como lo que decíamos recién, en cuanto a la responsabilidad del auditor para justificar sus tareas, ¿sí? En cuanto al trabajo en sí, podemos decir que, como bien habíamos mencionado hace un ratito, sirven como base para la planificación, ¿sí? Porque nos da un orden y una estructura. Reunimos en un mismo papel de trabajo, reunimos o explicamos qué procedimientos se llevaron a cabo, quiénes fueron los responsables y cuáles fueron los resultados o las observaciones que detectamos. Proponemos también los ajustes en el caso de que se detecten observaciones que sean ajustables. Tenemos consecuencias de los resultados del informe también. Hay algunos papeles de trabajo que son finales y de revisión, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y también reunimos las consecuencias de los resultados del informe. Nos sirven para la supervisión y el control de calidad y nos sirven como datos para auditorías posteriores, como habíamos dicho. Respecto de la preparación de los papeles de trabajo, tenemos diferentes fuentes de los que pueden venir estos papeles de trabajo, ¿sí? Nosotros habíamos dicho al principio que teníamos una clasificación de papeles de trabajo realizados por, o sea, de papeles de trabajo planillas y de papeles de trabajo en modo de evidencias o copias. Bien, acá vamos a abrir esta clasificación a tres y vamos a decir que hay algunos que son papeles de trabajo que prepara el auditor, como esto que yo les comentaba, que usamos mucho las 2 hojas de cálculo en Excel o algunos documentos en Word, pero que son especialmente diseñados y completados por el auditor. Luego tenemos otras que son obtenidas del ente, como copias de documentación del ente, si bien son evidencias que no nos pertenecen a nosotros directamente, pero sí podemos conservar, debemos conservar copias y formalizarlas como nuestros papeles de trabajo. Por ejemplo, estatutos, carta de las gerencias, facturas y remitos en los que le hacemos copias. Y después tenemos una tercera clasificación que son estos obtenidos de terceros, ¿sí? Que ustedes todavía no vieron los procedimientos de auditoría aplicar, ya los van a ver porque hay clases destinadas específicamente a eso, cuando nos destinemos a hacer auditoría, pero existen algunos procedimientos que implican una retroalimentación con un tercero ajeno a la organización, como puede ser clientes, proveedores, bancos, organismos de contralor, profesionales, por ejemplo, abogados, registros públicos, ya sea del automotor o de inmuebles. En esos procedimientos lo que hacemos es pedir confirmación de saldos, ¿bien? A estos usuarios externos.
Entonces, esas respuestas, esos pedidos primero de confirmación y esas respuestas que recibamos forman parte de nuestros papeles de trabajo también, aunque vengan o provengan de terceras personas. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Me escuchan? No, yo no, profe. Me siguen. Bien, perfecto. No, escuchar una voz que está del otro lado es un montón, les digo, la verdad. Bien. Vamos con las características de la documentación, ¿sí? De estos papeles de trabajo. Vamos a tener que prestar especial atención a lo que es la forma de reunir estos papeles de trabajo, el soporte en el que se reúnan y el contenido que presenten, ¿sí? Respecto de la forma, vamos a determinar claridad en los papeles de trabajo, ¿sí? Es una característica común. Decimos que deben ser entendidos por el auditor y por el equipo de auditores, además de los terceros que puedan interpretarlos, ¿sí? El orden, es decir, van a tener una secuencia, los papeles de trabajo, es una secuencia que puede ser numérica o alfabética, es decir, tenemos que tener, nada, deben estar numerados, prenumerados, para que nos acompañen en esto de la estructura, la planificación y el orden, ¿bien? Y relacionados quiere decir que puedan tener una coherencia entre diferentes papeles de trabajo que se relacionen, ya sea en cuestiones de saldo o de otras cuestiones, como para ampliar su detalle y correlacionarse, ¿bien? Respecto del soporte, ya algo les había anticipado, que estos papeles de trabajo pueden llevarse a cabo en papel o en digital. La realidad es que por el contexto que nos rodea, los que trabajamos en auditoría sabemos que estamos en este proceso de digitalizar lo que más podamos, porque es un resguardo seguro de la información, ¿sí? Ni hablar en nubes o en recursos compartidos. Pero más allá de eso, todavía podemos llevar soporte en papel. Por ejemplo, fotocopias, ¿sí? Originales, por ejemplo, una respuesta de un tercero, algunas planillas de papel para aquellos documentos que necesitan una firma, ¿sí? Y que no esté avalado por una firma digital, o planillas electrónicas que son las que les contaba de una hoja de cálculo Excel, por ejemplo. Respecto del contenido, los papeles de trabajo tienen que presentar en detalle la descripción de la tarea realizada, es decir, cuál es el objetivo de ese papel de trabajo. Imagínense un arqueo de caja, el objetivo va a ser validar las existencias de caja a tal fecha, ¿bien? Los datos y antecedentes obtenidos durante la tarea, ¿sí? Es decir, todo lo que voy validando y recopilando. La información relevante sobre la actividad del ente, datos sobre el ambiente de control y sistemas de información, análisis particular de montos incluidos, conclusiones particulares y generales. Es decir, cada papel de trabajo va a tener sus propias observaciones, que después, en una instancia de revisión, vamos a quizás, a esto que les comentaba, encontrar varias observaciones para los mismos, por ahí, rubros, y vamos a tener que simplificar observaciones. Pero, más allá de eso, no obstante eso, cada papel de trabajo va a tener sus observaciones particulares, ¿bien? Es decir, sus conclusiones. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la conservación de los papeles de trabajo, ¿sí? Y cómo estos papeles de trabajo se van a ubicar en diferentes tipos de archivos. Estos archivos se van a llamar legajos, ¿bien? Y podemos tener diferentes tipos de legajos que ahora vamos a analizar. Entonces, vamos a bajar. Bueno, esto ya lo charlamos. Legajos. Podemos tener una clasificación de 4 tipos de legajos, ¿sí? Legajo de planificación, legajo de información permanente, legajo de información corriente y legajo resumen de auditoría. Esta clasificación de 4 tipos de legajos también se puede resumir en solo 2 legajos, ¿sí? Que sea legajo de información permanente y legajo de información corriente. Pero bueno, la amplificada sería la clasificación de estos 4 legajos.
Respecto del legajo de planificación, este es el legajo que se va a utilizar para todos aquellos papeles de trabajo obtenidos en las primeras 2 etapas del proceso de auditoría. ¿Recuerdan que yo les comenté en un momento que el proceso de auditoría tenía 4 etapas? Una era la planificación preliminar, otra era la planificación, otra la ejecución y otra la conclusión. Bueno, en la preplanificación, que es donde estamos haciendo las actividades de conocimiento del ente, donde estamos empapándonos a ver a qué se dedica el ente para ver justamente si firmamos o no firmamos el contrato, y en la etapa de planificación, que es cuando ya tenemos el contrato firmado y empezamos a, valga la redundancia, planificar la próxima etapa, que va a ser la de ejecución y la de llevar a cabo la auditoría en particular. En esas 2 etapas vamos a ir recopilando igualmente papeles de trabajo. Recuerden que, como yo les dije anteriormente, los papeles de trabajo van a surgir en las 4 etapas del proceso. Entonces, todos esos papeles de trabajo que a mí me sirvan para planificar, los voy a, básicamente, a meter en este legajo de planificación, a reunir aquí. Entonces decimos que es utilizado para documentar la información básica sobre la cual se sustenta la planificación y el plan de auditoría. ¿Qué es lo que puedo llegar a incorporar acá? Procedimientos anteriores que utilicé en otras auditorías, cronograma de trabajo, ¿sí? El cronograma de trabajo con todas las actividades que yo pienso destinar a cada uno de los rubros y de los componentes, con las horas que me va a llevar toda esta planificación de auditoría. Las entrevistas que quiero realizar y a quién y en qué sector, al encargado de, con qué puesto, y las evidencias a encontrar. Fíjense que esto yo también lo hago leyendo lo que es el organigrama de la organización, que era lo que se había pedido antes de comenzar con el contrato. Un ejemplo es de organización de este legajo de planificación es el siguiente. Por ejemplo, en un inciso A puedo poner información de relevancia permanente dentro de lo que es la planificación. Por ejemplo, antecedentes sobre el negocio, descripción de los sistemas de información, funciones de auditoría interna. Después puedo tener otro inciso que me hable de la información del examen del año en curso, ¿sí? Como registro de actividades de planificación, es decir, particularmente sobre este ejercicio. Registro de información sobre actividades del ente, registro de información administrativa, y luego, al finalizar, puedo tener otro inciso que me hable del memorando de planificación, que es uno de los aspectos de la comunicación formal, que no sé si recuerdan, hablábamos hace un ratito cuando definíamos al contrato. El memorando de planificación es esta comunicación de cómo planifico llevar a cabo mi auditoría hacia lo que es, bueno, la gerencia, que puede ser un memorando de una manera más estratégica o un memorando de una manera más detallada, digamos, más específica. ¿Bien? Este es un ejemplo, después el auditor va decidiendo a ver qué considera incluir y qué no. Bien. Vamos ahora a caracterizar lo que llamamos legajo permanente. En este caso hablamos de evidencias relacionadas con aspectos legales, societarios, y que son base de información para la planificación, pero serán utilizados para años sucesivos. Es decir, en este legajo lo que vamos a incluir son todas cuestiones formales que exceden el ejercicio económico que vamos a auditar, que nos van a servir para hacer auditoría en años posteriores, si quisiéramos, ¿sí? Un ejemplo es, no sé, temas legales y societarios, podemos tener acuerdos, contratos que lleva a cabo la organización y de los que nos hicimos copia, documentos societarios y estatutos. Después podemos tener otro inciso que hable sobre temas financieros y poner la información en general de cómo esa empresa va llevando a cabo su financiamiento, de los préstamos que tiene, de las líneas de crédito que fue sacando a través de los años. Y después, otro inciso un poco más diverso, en donde puedo incluir diferentes actas o minutos de reunión importantes que haya tenido el ente, disposiciones normativas, procedimientos también, informes especiales, ¿bien? Como ven, en este tipo de legajo incluimos todo lo que excede el ejercicio y que es información de base. Luego tenemos,
vamos a ir acá, legajos de información corriente, ¿sí? Ahora sí, en este legajo vamos a reunir todo lo que es la información de la ejecución de la auditoría particularmente dicha. Yo les había comentado que la tercera etapa del proceso de auditoría era la ejecución, ¿sí? En la ejecución lo que hacemos es aplicar procedimientos de auditoría, ¿sí? Hacemos diferentes pruebas para obtener evidencias. Y en esta etapa es posiblemente cuanto mayor cantidad de papeles de trabajo tengamos, ¿sí? Es decir, el legajo corriente va a ser un legajo bastante extenso, porque imagínense que voy a estar auditando cada uno de los rubros de auditoría, ¿sí? Entonces, durante la etapa de ejecución se llevarán a cabo procedimientos. Es fundamental que estas pruebas, junto con las evidencias obtenidas y las respectivas conclusiones, queden documentadas en lo que, faltó acá, se denominan legajos corrientes, ¿sí? Y este legajo corriente puede ser de una manera un poco más general o puede ser particular y específico por componente. Como van a ver acá, la parte general puede ser un análisis global de los estados contables, ¿sí? Puedo tener acá la copia de los balances, los hechos posteriores al cierre, cualquier contingencia que pudo haber surgido y que sea de interés para el auditor para conservarse una copia, resúmenes de actas, registros legales y estatutos. Esto yo igualmente con pinzas porque lo pondría más en el permanente. Coberturas de seguros también. Y puedo tener un inciso B que fuera de secciones específicas por componente, y ahí sí, por rubro de los estados. Por ejemplo, planilla llave, conclusiones de cada uno, notas, programas de auditoría, planillas de detalle. En este caso, voy a tener toda la información proveniente de los procedimientos que apliquen los rubros. Algunos otros ejemplos, más que nada me interesa de la parte específica. Acá. Bueno, planilla de rubros, planilla de cuentas, mayores de las cuentas contables, validados, listado de antigüedad de créditos, respuestas a circularizaciones a terceros, conciliaciones realizadas por el ente, detalle de arqueos de fondos y valores, detalles de inventarios, inspecciones oculares, ¿sí? A diferentes rubros, copias de documentación respaldatoria significativa, ¿sí? Como hablábamos de remitos, facturas, cualquier información que pruebe, ¿sí? Lo que nosotros estamos validando con algún otro procedimiento. Copias de actas de reuniones de directorio y de asamblea, planillas de recálculos, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, a intereses, diferencias de cambio, etcétera, que tenga que hacer el auditor, o reconciliaciones también, no solo conciliaciones, planillas de verificación de pagos y cobranzas posteriores, y una larga lista de etcéteras. Acá lo que les tiene que quedar claro es que el legajo corriente se va a ocupar de reunir todas las evidencias de los procedimientos que fuimos aplicando, ¿sí? Quizás en esta instancia de su aprendizaje sobre la materia les resulten desconocidos algunos términos, como por ejemplo, bueno, conciliaciones ya saben, pero reconciliaciones les puede resultar extraño, inspecciones oculares les pueden resultar extrañas y después los van a ir familiarizando porque vamos a retomar estos conceptos de una manera bastante frecuente en lo que es auditoría. Imagínense que van a tener una clase para hablar de cada uno de estos procedimientos, ¿bien? Y el legajo resumen de auditoría trata de cuestiones más genéricas y que se dan al final del proceso de auditoría, que era donde yo les comentaba que tenemos la etapa de conclusión, ¿sí? Que es donde se redacta el informe de auditoría. Es decir, tenemos la preplanificación, la planificación, que es donde se da todo el conocimiento del ente, y justamente el plan de auditoría que vamos a ejecutar después, en la etapa de ejecución, para llegar a la etapa de conclusión, redactar el informe y aclarar todas las cuestiones que se crean pertinentes. Entonces, los principales temas relacionados con la auditoría practicada deben documentarse durante la etapa de finalización. Esto permite que
estos temas claves sean debidamente tomados en cuenta para preparar los informes y para que la gerencia se lleve un conocimiento más acabado de lo que fue nuestro accionar como auditores. ¿Bien? Entonces, ¿qué puedo llegar a incorporar acá en este legajo resumen? Bueno, también podría incorporar acá los estados financieros, ¿sí? Junto con el informe de auditoría que yo desarrollo en esta etapa, un resumen de temas significativos respecto de lo que vi como auditor en la auditoría global, informes de control interno, esto es algo que va a realizar el auditor también, ustedes quizás todavía no lo saben, pero el auditor va a tener que validar el control interno de la organización en la etapa de planificación, ¿sí? Cuando el auditor determina qué tipo de control interno tiene la organización, o bien si tiene auditoría interna, lo que hace que ese control interno esté un poco más monitoreado, puede establecer un informe con recomendaciones al control interno del ente. Entonces, también iría en este legajo, ¿sí? Otros informes a la gerencia o directores que haga el auditor aclarando determinadas cuestiones, carta de la gerencia, que es un procedimiento de auditoría mediante el cual se le pide a la gerencia que esclarezca determinadas condiciones y cuestiones sobre temas que por ahí quedaron dudosos para el auditor, memorando impositivo u otras comunicaciones formales vía memorando, resumen de errores no ajustados. Esto también les voy a hacer una aclaración, quizás me estoy adelantando un poquito, pero bueno, es mejor que ya lo sepan. Cuando nosotros terminamos la etapa de ejecución, es decir, cuando terminamos de llevar a cabo todos los procedimientos específicos de auditoría, lo que vamos a hacer es revisar todos los ajustes que debería hacer la contabilidad del ente y proponerle esos ajustes. Y tenemos dos posibilidades. Que el ente tome esos ajustes y corrija la contabilidad, y en ese caso nuestra opinión sería favorable porque está todo corregido, o que la contabilidad no tome esos ajustes y diga, no puedo en este momento ajustar eso, me insume mucha capacidad del personal que la verdad que no tiene tiempo para eso, o lo que fuere, o no estoy de acuerdo. Entonces, ahí, en ese caso, cuando el ente no toma esos ajustes, sí yo voy a tener una opinión modificada o una opinión adversa. No se preocupen, van a tener una clase específica para informe, pero sí el auditor va a tener que dejar un resumen de errores no ajustados, ¿sí? Y en ese caso va a ser también un papel de trabajo, porque es una evidencia del auditor, y va a formar parte de este legajo, del legajo resumen, ¿sí? Mismo si existen aclaraciones o cartas de abogados. Flor, ¿podés repetir? Discúlpame, ¿podés repetir lo último que dijiste? Lo que cuando el auditor, cuando el ente no toma esos ajustes, el auditor, que va a ser la opinión. Sí, no los quiero marear con esto porque están todavía como muy iniciados en auditoría, como para entender las opiniones, van a tener una clase para esto, pero nosotros tenemos 4 opiniones que se las comentaba hoy y una vez que el auditor realiza su trabajo, va detectando observaciones y esas observaciones van a implicar un ajuste en la contabilidad, ¿sí? Es decir, el auditor observa lo que no corresponde con lo que dice la normativa contable, lo que no se hizo de manera correcta en la contabilidad del ente. Esas observaciones conllevan un ajuste. El auditor lo que va a hacer no es que detecta eso y enseguida lo pone en el informe, lo que va a hacer es proponer ajustes a la gerencia y la gerencia va a determinar si quiere incorporar esos ajustes a su contabilidad del año anterior o si no quiere. Si la gerencia toma los ajustes, la opinión del auditor va a ser limpia, favorable, salvo que sean errores muy groseros y que esté obligado el auditor a presentar una denuncia o bueno, temas más complejos y más extremos. Pero si la gerencia toma esos ajustes, el auditor tiene una opinión limpia, favorable. Si no los toma, el auditor podrá tener una opinión modificada o una opinión adversa, dependiendo de la gravedad del asunto, ¿bien? Ah, perfecto. Entonces, este resumen de errores no ajustados, tiene que ver con eso que les estoy contando, ¿sí? Bueno, y como les contaba, otra de las cosas que podemos tener dentro
de este legajo es la carta de abogados, en el caso de que fuera necesario solicitarlas, o análisis de variaciones de tiempo. No se asusten con estas cosas que por ahí no entienden, porque ya les repito, les reitero, lo van a ver en clases posteriores. ¿Sí? Bien, hasta acá estamos viendo legajos, es decir, el archivo de los papeles de trabajo. ¿Alguna duda respecto de esto? No. Bien, bueno, entonces seguimos a lo que es, esto ya lo vimos, a lo que es la propiedad y la exhibición. ¿Sí? Para esto es importante decir que los papeles de trabajo son propiedad del auditor, ¿sí? La propiedad de los papeles de trabajo es exclusivamente del auditor. El auditor tiene que hacerse cargo de garantizar la conservación de estos papeles de trabajo, ¿sí? Por eso dice guarda y custodia. Esta situación representa un derecho del auditor, así como también una responsabilidad y por ende una carga, ¿sí? En esto nos referimos a lo que es el secreto profesional. Como ustedes ya vieron la clase anterior, la clase pasada, en lo que es responsabilidad, la violación del secreto profesional por parte del auditor, es decir, revelar datos confidenciales del cliente, le puede corresponder al auditor, le puede promover al auditor una activación de responsabilidad profesional, civil y penal. Profesional porque está tipificado en el Código de Ética. Civil porque lo establece el Código Civil y penal porque es un delito que está expresamente tipificado en el Código Penal. Entonces, salvo determinadas situaciones que ahora vamos a ver, el auditor no puede revelar los datos del cliente ni el contenido de sus papeles de trabajo. ¿Bien? Solo se los reserva para, como elemento probatorio ante determinadas situaciones. Como les comento, como principio general, no pueden ser exhibidos a terceros. ¿Sí? Acá me comí una S. Como excepciones, podemos decir que únicamente el auditor puede exhibir esos papeles de trabajo ante defensa en juicio, ¿sí? En el caso de que potencialmente exista un litigio, el auditor podrá valerse esos papeles de trabajo y presentarlos como justificación de la tarea que realizó y si se ve vulnerado ante cualquier situación legal. Por autorización expresa del cliente, es decir, si el auditor, supónganse, se modifica el auditor, ¿no? El año que viene hay una persona que no soy yo y me pide los papeles de trabajos anteriores para poder tener una comprensión un poco más genérica. Si el cliente nos avala, o sea, nos autoriza, ahí podemos exhibir los papeles de trabajo, ¿bien? Y luego, por requerimientos de organismos de control o de contralor, ¿sí? Como por ejemplo el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Valores, autoridades fiscales como por ejemplo AFIP o ARBA o de la provincia que fuere, la Unidad de Información Financiera, ¿sí? La UIF, ante denuncias que tenemos que hacer particulares por pedidos de información. Entonces, estas son las únicas excepciones por las cuales el auditor puede blanquear y mostrar información del cliente. De lo contrario, la información es confidencial. ¿Sí? Más allá de que la propiedad de los papeles de trabajo sea absoluta del auditor, no puede divulgarla. ¿Sí? Bien. La conservación de los papeles de trabajo deberá producirse por 10 años o, si la ley establece algún plazo mayor, por alguna ley especial, el que fuere mayor de ellos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene que conservar? No solo sus papeles de trabajo, sino que el informe de auditoría que hizo con una copia, ¿sí? Y la copia de los estados contables que estuvo auditando u otra información objeto de auditoría. ¿Sí? Tiene que estar debidamente firmado por el representante legal de la compañía. Esto quiere decir que presta conformidad a lo que se auditó, ¿sí? Es decir, el gerente no sé, o el apoderado o el representante legal de la organización que nos contrató tiene que firmarnos una copia del informe como prestando conformidad de la recepción de las conclusiones del mismo, ¿sí? Y esto también es lo que el auditor va a tener que conservar. Bien.
Hasta acá sería papeles de trabajo. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Hay algo de todo que no les haya quedado claro? Por ahí fui como medio rápido. Van a tener la práctica igualmente como para poder verlo un poquito más bajado a la realidad. Por ahí esto es muy teórico. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí. Una consulta. En Sí. cuanto a los legajos, ¿son obligatorios e imprescindibles? Porque cuando usted hablaba en la filmina como que no aclaraba específicamente que eran obligatorios. Es una buena práctica de auditoría. Como siempre decimos, los papeles de trabajo tienen que estar obligados, tienen que estar ordenados. Entonces, la idea de ordenarlos en legajos, en función de si es permanente o no, es obligatoria. No es obligatorio presentar esa clasificación de los 4 legajos. Muchas veces lo que hacemos es ordenarlos en 2 legajos, que sea solamente el permanente y el corriente, que es de hecho donde yo trabajo, lo hacemos así, solo con esos 2. Pero sí hacemos esta distinción de conservar lo que es información permanente y que trasciende al ejercicio económico en un legajo, que, a ver, para bajarlos un poquito también a la realidad, el legajo en mi caso, en donde yo trabajo, es una carpeta, ¿sí? En un recurso compartido. Entonces, hay una carpeta que dice permanente y hay otra carpeta que dice recurrente o corriente. Entonces, de esa manera ubicamos las diferentes evidencias, ¿sí? Es una buena práctica, casi un deber ser de auditoría. No esos 4 legajos, que igual están buenos si los pudiéramos llevar a cabo, pero sí por lo menos lo que es permanente y lo que es corriente. Perfecto, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Profe, las filminas esas las vas a subir. Sí, ya la subo, así no me olvido. Bueno, dale. Bueno, chicos, entonces si no tienen ninguna otra consulta, los libero. Flor, ponemos el presente. Sí, me hiciste acordar, lo hice con el grupo anterior. Empiezan a escribirme en el chat. ¿Cómo? ¿Viste? Estoy en todas. Menos mal, menos mal. Sí, lo hice con el grupo anterior y acá no me había acordado. Bien. Y ya el que pone el presente, si no tiene ninguna consulta, Profe, las clases prácticas van a ser presenciales para ambas comisiones esta semana, o sea, miércoles y jueves. vi un aviso que mandó Nicolás, yo no manejo la práctica, vi un aviso que mandó Nicolás diciendo que además tenían un recurso virtual, por lo que entendí. Sí, sí, Bueno, listo. de las dos, Fíjate, de las dos maneras. ¿cómo? Si no puede llegar a ir presencial, lo puede hacer virtual, al mismo Claro, horario. claro, eso mismo. Pero eso es de la comisión de Nicolás solamente, no sé cómo se manejan las otras 2 comisiones. ¿Vos de qué comisión preguntás? No, yo soy de la 1 de Nicolás. Ah, bueno, no sé quién me preguntó. Yo que soy de la 2 y no sé, como no publicaron nada, por ahí. Por ahí escribile o respondele eso a Nicolás, o si no, para mayor seguridad, porque Nicolás capaz que te puede llegar a decir que te comuniques con la profe, mandale un mail o escribile en el foro a la profe de práctica o a la que te toque, no sé si sos de pergamino o y así te pueden responder. Creo que en pergamino Gracias. sería. Bueno, Flor, lo que te dimos presente, ya nos vamos. Ya se pueden ir tranquilos. Estoy subiéndola. Listo. Gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Chao.